Bueno, vamos a verlo más claro. Aquí me está diciendo que el primer pacto es que ella vino por agua y el segundo pacto es que ella vino por sangre. La primer venida, que sería esta, la primer venida, y la segunda venida. Ok, ahora vamos a aclarar esto. Vamos a leer ahí el Evangelio de Juan 3:16. Cuando vemos las diferentes expresiones de los apóstoles, algunas las vemos de una manera tan religiosa que creemos que entendemos, pero ni siquiera alcanzamos a imaginar la información, porque no nos gusta escudriñar a veces. Yo empecé a escudriñar apenas hace 2 años y empecé a sacar verdades que no me imaginaba. Evangelio de Juan 3:16. Ajá. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Ok, mandó Dios al mundo a su Hijo, a su palabra. Cristo Jesús es la palabra de Dios. Mandó su palabra al mundo para que el alma que crea en la palabra de Cristo Jesús tenga vida eterna. Hasta ahí todavía está un poquito confuso, pero para allá vamos. Bien, aquí tenemos que Dios, en Cristo Jesús, Dios envió a Cristo Jesús. Dios envió su palabra al mundo. ¿Sí? Cristo Jesús es el verbo que se hizo carne. Es el primer regalo, que significa gracia. Gracia es regalo. Es el verbo que se hizo carne. Pero también tenemos que ver que Cristo Jesús es sangre, vino también por sangre. Es la palabra de sabiduría de Dios. Esa palabra no a todos les ha llegado. Todos ya fuimos encarnados. Vamos allí, lo mencioné en el disco anterior, Lucas 10:18. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Ok, Satanás es la maldad, es el pecado. El pecado que estaba en nosotros, que caímos al infierno, entró a la carne. Por eso dice Cristo, el verbo hecho carne, dijo, yo veía al pecado entrar en mí como un rayo. Rayo es luz. Nosotros somos hijos de Dios y entramos a la carne que es Cristo Jesús. Por eso dice, yo los veía caer del cielo. Del cielo es lo espiritual, es la parte espiritual. Yo los veía caer de lo alto, que entraban a la carne como un rayo, como luz. Sí, el pecado entraba a la carne. Pero nos vamos a Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Okay. Se fijan, dice que Dios, siendo Dios por el poder de Dios, que se hizo carne, el verbo que se hizo carne, tenía el poder de atrapar al pecado en la carne. Tenía el poder de atrapar a Satanás en la carne. Por eso dice en Apocalipsis que Satanás será, el dragón, la serpiente antigua será atrapada por 1000 años. 1000 años es Dios. Dios es un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. La metáfora que se está moviendo aquí es que Dios es 1000 años, Dios es un día, Dios es luz y atrapa al pecado en la carne. De tal manera que todos los deleites carnales que son pecado están en la carne. A veces pienso que estoy mal, pero los deseos carnales me dicen, yo quiero. Mi mente, mi alma decide si satisfago esos deseos o si no los satisfago.
sabiendo que está el mal, yo decido, yo tengo el libre albedrío de hacerlo o de no hacerlo en mí, ¿verdad? Bueno, hasta ahí va quedando más o menos claro. Ya vemos que Dios atrapó al pecado en la carne, el pecado está reprimido en la carne. El espíritu está libre. En el momento en que el espíritu y alma entran aquí, ya quedan libres. El pecado se quedó en la carne, no en el espíritu, no en el alma, sino en la carne. El alma sigue teniendo el libre albedrío. Sí, el nacimiento por agua, que ya fue, es cuando nosotros nacemos en carne, como un bebé, pues, cuando nace, cuando el doctor saca un niño, es el nacimiento por agua. Cuando oye, ya acaba de nacer un nuevo ser. Vamos a 2 de los Corintios 12:14. 2 de los Corintios 12:14. ¿Por qué? Para notar que esto es proyecto de Dios. No fue al azar, sino es un proyecto de Dios. Un día les dije, si yo quiero manzanas, me gustan las manzanas, yo siembro árboles de manzanas. ¿Para qué? Pues para tener manzanas, porque es lo que a mí me gusta. Las escrituras me dicen que Dios busca fe. Por tanto, Dios hizo un proyecto para fe. En Romanos 1:17 nos dice bien claro, es por fe y para fe. El propósito es de fe y para fe. Entonces Dios nos tiene a nosotros para producir fe. El Espíritu produce fe. Vamos a 2 Corintios 12:14. He aquí, por tercera vez, estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Ok, se fijan, ahí dice que está preparado por tercera vez para venir. Quiere decir que la segunda y la primera ya fueron, ya vino. Que no nos hayamos dado cuenta, bueno, yo ya me di cuenta, pero el mundo todavía no se da cuenta. ¿Por qué? Porque todavía no reciben la revelación, todavía no reciben la sabiduría. La sabiduría es la revelación. Cuando la persona recibe la sabiduría, la revelación es cuando entra la segunda vez. Aquí tenemos que notarlo primero. Dice el Evangelio de Juan 3:16, porque Él nos amó primero, Él nos abrazó primero. O sea, nosotros entramos a la carne y Él nos recibió primero. Pasemos allí a ese mismo capítulo, pero hasta el 16. Entonces esto significa que, o sea, si no se tiene si no se tiene el conocimiento, la gente va a seguir esperando a Cristo durante toda la vida. Sí. O sea, y luego de manera física, ¿no? Sí, ellos lo esperan en lo físico, en lo carnal. Y luego, pero ¿cómo darnos cuenta? O sea, es que esto a mí se me hace muy grave, o sea, Okay. Vamos para allá, vamos. ¿cómo se puede dar cuenta la demás gente? Ahorita vamos para allá. Vamos, es que es predicando, por eso el diezmo es predicando. Pero vamos para allá. Espera, vamos al 16. ¿Al 16? Sí. Pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. Ok. Esa es la parte importante. Dice Dios. La carne. Dios, el verbo hecho carne, dice, como soy astuto, los atrapé por engaño. ¿Sí? El espíritu, el alma entran a la carne y como llevan el pecado, Dios los recibe y los atrapa. ¿Sí? Amén. Es un propósito de Él. Sí. Los atrapó por engaño. Es como el ratón que entra a la ratonera, ¿va? Bueno, pues así es el espíritu y el alma. Vieron agradable a la carne y Dios los atrapó. Es el primer nacimiento. Dios nos abrazó primero. ¿Sí? En este primer pacto, Dios nos recibe a nosotros. Cristo nos recibe a nosotros. En el segundo pacto, nosotros lo vamos a recibir a Él. Nosotros tenemos que buscarlo a Él para que Él entre en nosotros, pero ya no en la carne, sino en nuestra mente, en nuestra alma. Por eso,
hay que tener conciencia de que no todos quieren recibirlo. Algunos les habla uno, oye, vamos a hablar de la palabra. No, 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 de esas cosas no me hables, dicen algunos. Hasta que nace ese interés que me está preguntando el doctor. ¿Y cómo hacerle? Pues así como nos lo indica Dios. El diezmo es predicar la palabra. No habla de dinero, habla de predicar la palabra. Bueno, aquí, en el primer pacto, Dios nos recibe. Y en este segundo pacto, recibimos. A Cristo Jesús. Recibimos la palabra revelada, no la palabra escrita. La palabra escrita está en el primer pacto conforme a la carne, que es conocer el pecado para conocer la culpa y para arrepentimiento. Hace un momento les hablaba de lo que es de infracción, de alguien que no conoce el semáforo, que llega de un lugar donde no hay semáforos. Llega aquí a Casas Grandes y no respeta ninguna luz. Y él va derecho, él no sabe. Hasta que de repente se topa un agente de tránsito, lo detiene, hey, joven, hágase a un lado. ¿Qué sucede, oficial? No, pues ya se pasó un alto, sin saber que ya se pasó mucho, ¿no? Ya se pasó un alto. ¿Y qué tiene que ver eso? Pues es malo, va contra el orden vial. Y luego ya le explica, órale, entonces está mal pasar en rojo. Sí, sí está mal, está infringiendo una ley terrenal, pero es una ley. ¿Y qué tengo que hacer? Pagar. Caramba. ¿Y tengo que pagar porque me pasé en rojo? Sí, tiene que pagar. Okay, ya sabe que cometió una infracción. Aquí el espíritu que cae al infierno sabe que tiene que pagar. Aquí el problema es que no tiene cómo pagar. Sin la presencia de Dios no es posible. ¿Sí? Por tanto, Dios al hacerse carne atrapa el pecado en la carne y el espíritu y el alma ya son libres otra vez. Ahora el alma ya tiene otra vez el libre albedrío de poder creer en la palabra de Dios o de no creerla. ¿Sí? Aquí, Dios nos recibe a nosotros, ya estamos en la carne, ya nacimos, ya somos carne. En este proceso, en tanto nos llega la palabra con revelación, vamos a estar cometiendo infracciones. Y si no sabemos que son infracciones, ahí seguirán algunos y se mueren. O siguen y alcanzan a conocer la palabra. No vamos a profundizar más allá de la muerte, vamos a estar a nivel en que vamos ahorita, para no confundir. Bueno, aquí ya estamos en la carne, ya estamos platicando, encarnados, viendo lo que es bueno, viendo lo que no es bueno, hablando de los alimentos tóxicos, alimentándonos tanto en la sabiduría sensorial, que es nuestra inteligencia, y ahora tratando de llegar al segundo pacto, que es por fe, buscando la revelación. Si no hay fe, no hay gracia, no hay regalo. Si no hay fe, no hay gracia. ¿Ah? Romanos 4:16. Si no hay fe, no hay gracia, no hay revelación. Nosotros tenemos que, por medio de la fe, por fe, buscar la revelación. Y por fe es que Dios nos da la revelación. Por eso, ahí en 1 Tesalonicenses 5:23, nos dice que debemos estar preparados. Nosotros nos debemos preparar para poder recibir la revelación, el entendimiento de la palabra. Tesalonicenses, ¿qué es? 1 Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ok, estamos esperando la revelación. Nuestro Señor Jesucristo es la palabra de Dios que estamos esperando en revelación, no en físico, en revelación. Vamos a 2 Corintios 5:16.
Sí, la sabiduría de Dios que estamos esperando es la que nos va a salvar. Sí, en revelación, en lo espiritual, el alma es espiritual. Por eso dice, y todo vuestro ser, mi ser es espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo ya sé que no va a pasar, pero yo lo tengo que someter por lo que mi alma cree. Y yo sé que este cuerpo no debe hacer cosas malas. Por tanto, este cuerpo me sirve para hacer cosas buenas. Predicar la palabra. Pablo dice, porque creí, hablé. Lo bueno que yo creo, lo hablo. Y lo que yo hablo es la semilla que estoy sembrando y la semilla va a dar fruto. Por tanto, son obras de justicia, son obras que van a llegar. Sí. Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Amén. ¿Se fijan? Si a Cristo en el primer pacto lo conocemos según la carne, ya sabemos que el verbo se hizo carne y que yo soy en la carne que es Cristo, que yo siendo espíritu y alma estoy dentro de Cristo, estamos juntamente crucificados. Ya sé eso, pero ahora ya no me va a ganar eso. Las circunstancias que yo veo, la realidad no me va a mover. Ahora no lo voy a conocer así, ahora voy a conocer a Cristo Jesús como la palabra de Dios en lo espiritual. ¿Qué dice en la misma 5.7? Segunda de los Corintios 5.7 dice. Porque por fe andamos y no por vista. Porque por fe nos movemos y no por vista. La vista nos indica las circunstancias que estamos viendo conforme a la carne. Pero fe me indica lo que yo quiero que sea por fe. Yo por fe muevo circunstancias. Aquel que está enfermo, yo le declaro, veo en ti sanidad. Y si él acuerda conmigo, esa palabra por fe empieza a trabajar. Si cree. Aquí la cuestión es que el alma crea. Es muy extraño, pero yo lo he visto muchas veces en mi oficio. Y es doctor. Muchas veces. Y yo les digo, ¿sabes qué? Vas a sanar porque te vas a poner bien de aquí a mañana, vas a estar bien. Y otro día va, oye, estoy perfectamente bien. O sea, pero es eso, porque estamos en una sintonía. Ok, es un acuerdo, Gálatas 3.15. Gálatas 3.15 lo indica también. Aunque las personas a veces no conozcan de la palabra de Dios, pero Dios nos dice que aún en términos humanos, la palabra sigue trabajando. El verbo en el principio estaba con Dios, ahora está con nosotros, en la carne. Importantísima la fe. Es lo que mueve todo. Por fe es todo. Por fe es todo. Entonces, si no conocemos de la gracia de Dios, de la primera gracia, del primer regalo y del segundo regalo, es difícil. Vamos a entender ese punto y luego seguimos con... Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Sí, ahí nos está diciendo y aclarando que son términos humanos. Ahí se sale de la parábola. Sí. Habla en términos humanos. Una vez ratificado entre dos personas que no conocen de la palabra, nada ni le añade, ni le quita, ni lo... Bueno, aquí lo que nos está diciendo es que va a ser, se hace. La fe trae manifestación. Dígame. Una pregunta primero. Entonces vamos a suponer que si yo oro por la persona, pero si la persona no tiene la fe o no sabe, no llega aquello a ella. ¿No recibió? No recibió. ¿No? Así es. Es como dice el doctor. La persona va a querer ser curado, ser sanado. Así es. El doctor platica con él, se ponen de acuerdo. Y sucede. Y sucede. Así es. Pero si hay fe. Sí. El acuerdo está dentro de la fe. Ahora vamos a tomar un punto muy importante. Ya sabemos que toda la Biblia, conforme a lo que nos dice Mateos 13:34, a Marcos 4:34, el que escojan, está bien. Todo está dicho por parábolas. Todo está dicho por parábolas. Sí. Entonces cuando Dios nos habla por parábolas,
La parábola tiene dos indicaciones. A ver, confirmemos. Mateo 13:34 dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, sin parábolas no les hablaba. ¿Se fijan? Todo lo habló por parábolas. Y aquellos versículos que aclara, hablo en términos humanos, ok, se sale de las parábolas porque lo está indicando, hablo en términos humanos en este versículo. Eso le voy a preguntar. Pero todo lo demás viene por parábolas. ¿Sí? ¿Y la razón por la cual hablaba por parábolas? Ok, en lo literal, la Biblia trae una escritura literal. Y ahorita se están dando cuenta de que yo les estoy dando el significado de lo que es lo literal. La parábola entonces trae dos significados. Parábola significa narración ficticia. Es una narración ficticia, en la cual la narración en lo literal dice una historia. Pero el mensaje oculto hay que escudriñarlo, hay que sacarlo. Por eso Dios nos da los pasos a seguir y nos dice, todo lo tienen que buscar en el antiguo arameo. O sea, eso fue escrito en parábola precisamente para que hubiera escudriñación. Así es, Juan nos dice 5:39, dice, escudriñar las escrituras. ¿Qué hubiera pasado si no se hubiera escrito en parábola? Es que hay un propósito, ¿tiene está usted? pasando ahorita, ¿no? Sí, hay un propósito. Primero voy a explicarlo para que ya lo entiende. Sí, mire, el primer propósito es que el entendimiento literal va para la carne, es por el agua. El entendimiento literal es para que el hombre conozca del pecado. ¿Sí? Y una vez que el hombre conoce del pecado, va a ser para arrepentimiento, para que se pueda corregir. A Moisés le fue dada la palabra que bajó del cielo, que es el maná. Y todos los que comieron, Moisés es el primer pacto, todos los que comieron del maná, todos murieron. El segundo pacto es Cristo Jesús, que es pan para vida eterna. Todos los que comen de estas dos es la salvación del alma. Entonces vemos que el primer pacto, que es lo literal, es necesario nacer por agua para poder llegar a la sabiduría. Si no hay cuerpo, si no hay ser completo, espíritu, alma y cuerpo, no se puede llegar a la sabiduría. O sea, el primer pacto es para llegar al segundo pacto. Y el segundo pacto es para que se ilumine el entendimiento de los dos. Entonces, no puede haber una cosa sin la otra, se complementan. Por eso dice la palabra, es necesario que haya aflicciones. Y le dice Cristo a Pablo, bástate mi gracia, bástate mis regalos, porque esa es la debilidad, es en la carne, donde se perfecciona mi poder, la fe. Si no hay carne, no puede haber un alma y un espíritu para perfeccionar la fe. Ahora hay que recordar que por medio de la carne es como se hacen las obras de justicia. Si no hay carne, ¿cómo voy a hacer obras de justicia? Ok, ya tenemos en lo literal. Ahora tenemos que escudriñar en lo espiritual. ¿Sí? Escudriñamos en lo espiritual. Si no entendemos, dice Santiago 1:5, si te sientes falto de sabiduría, pregúntale a Dios. Pero aquí el mensaje es que debes saber y debes saberlo en mente, en espíritu y en todo nuestro ser, que estamos faltos de sabiduría. Porque la soberbia es otro de los demonios que no permite que el ser entienda que está falto de sabiduría. Y una vez que se sabe uno que está falto de sabiduría es cuando uno le puede decir a Dios, ilumíname. Y la iluminación llega. ¿Sí? A Pero todos. hay una falta de sabiduría tremenda entonces. Así es. ¿Por qué? Porque hay una información que no es real. Es decir, como que yo siento que la religión y las doctrinas toman la palabra de una manera muy literal, es decir, exactamente así como la ven, Así sigue. así lo van siguiendo, pero porque no escudriñan. Exacto. Si no hay revelación, ¿qué le dijo Cristo Jesús a Nicodemo?
en verdad te digo que si no naces de nuevo, no vas a conocer el reino de los cielos. ¿Y eso Sí. qué significa? Que si no llega la revelación, el nacer de nuevo es el renovar la mente de la sabiduría de este mundo, de la sabiduría en lo personal, a la sabiduría de Dios. Hay que verlo de este punto. Los dos pactos los vamos a ver en los hijos de Abraham. Sí, en los hijos de Abraham. Vamos a ver que el primero, ¿cómo se llamaba? Jacob. Jacob nació en la carne. Mas sin embargo, no dice la Biblia que Jacob sea el unigénito. El unigénito es Isaac. ¿Por qué? Porque Isaac nació de la palabra espiritual. Hay que entender esto. Padre significa aquel que da la palabra, aquel que guía por medio de la palabra. Hijo significa aquel que la escucha y la obedece. Por eso fe es por el escuchar y el obedecer de la palabra de Dios. Ese es hijo. Aquel que le cae la revelación, escucha la palabra en oídos espirituales y la obedece, se convierte en hijo de Dios, en Cristo Jesús. Por eso dice que nos debemos convertir a Cristo Jesús. Todos podemos. Lo único que necesitamos es creer. Por eso la palabra dice, cree solamente, no temas. El temor te lleva hacia la carne. Cuando nosotros actuamos en fe, el alma está creyendo la palabra de Dios. Amén. Cuando nosotros actuamos en temor, es porque nos estamos retirando de la palabra de Dios. Vamos a ir a Job 3:22 o 23 por ahí. No me recuerdo muy bien porque ya hace mucho que por allá, pero Que no anda con ropa. sí, pero Job 3, vamos a leer desde el 21, a ver si nos acercamos, 22, 23, es que no me acuerdo exactamente. 3:21, 3:22, 3:23. Se podría decir entonces que el temor es una fe negativa. Sí, es lo contrario, es la misma fuerza, pero contraria. Del 21. A ver, sí. ¿Qué esperan la muerte y ella no llega? Aunque la buscan más que tesoros, que se alegran sobremanera y se gozan cuando hayan el sepulcro, porque se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y quien Dios ha encerrado. Pues antes de mi pan viene mi suspiro y mis gemidos corren como aguas, porque por el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Ajá. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado, no obstante me vino turbación. Ok, dice, porque el temor que yo temía, que me tenía, el temor que él estaba alimentando, le llegó, se le hizo realidad. ¿Por qué? Porque no estaba preparado. En la palabra, en nuestra palabra está el escoger, ese libre albedrío. ¿Qué vas a hablar? ¿Qué vas a jalar? Habla para bien y vas a jalar bien. Habla para mal y vas a jalar mal. Amén. Lo crees, lo hablas, lo siembras y lo habrás de cosechar. Todo lo que siembras es tu cosecha, dice. No puedes repartir. Si no te gustan los frijoles, no hables de frijoles, porque vas a cosechar frijoles. Así que, ¿qué es lo que les gusta? ¿Qué es lo que necesitan? ¿Qué es lo que quieren para los demás? Aquí hay algo bien importante. Vamos a 1 Corintios 10:24. 10:24. Hay algo muy importante. Cuando las vanidades, cuando los egos están actuando en nosotros, los demonios, es puro quiero y quiero y quiero. Pero cuando está actuando el amor espiritual, ya no es puro quiero, ya quiero lo mejor para mi hijo, lo mejor para mi mujer, lo mejor para mi prójimo, lo mejor para mi enfermo, lo mejor. A ver, ¿qué dice? Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Así de sencillo, es palabra de Dios que me está diciendo. No busques tu propia vanidad, tu propia carne, búscalo en los demás. Amén. Acuérdense de una cuestión que les dije cuando empezábamos. Cuando hablamos en lo literal, estamos entendiendo Dios con el mundo. Es plural.
Pero cuando entramos a lo espiritual, es Dios y yo. Es Dios y yo únicamente. Entonces al espíritu le dice, no busques tu propio bien, busca el del otro. Mi ser es espíritu, alma y cuerpo. Cuando el alma entiende eso, entonces ya no va a buscar mi propio bien, sino la de los otros. Por eso dice la Escritura, maldito el varón que se echa con varón. No está hablando de los bisexuales, no habla de sexos. Habla de la palabra de Dios que se usa de mal manera. Vamos a decir, aquí el hermano y yo, él tiene 10 millones de dólares y yo tengo 8. Sí. Vamos a decirlo así. Amén. Y luego le platico yo a él, oye, pues mis empresas andan todavía medias, apenas me están produciendo 200, 300 mil pesos por semana. Y él empieza a hablar palabra profética a mi favor, para hablarme de finanzas. No es correcto. Si ya tenemos más de sobrado de lo que necesitamos y todavía nos estamos profetizando fortuna, prosperidad, cuando no necesitamos dinero. Vamos al caso propio de eso. La humanidad en sus vanidades busca dinero, porque por medio del dinero satisfacen casi todas las necesidades. Carnales. La carne. Así es. Pero aquí la profecía debe usarse para edificar, para exhortar y para consolar. Amén, amén. Sí. Amén. Entonces hay que entender que la verdad de la palabra debe llegar en esos 3 puntos. La palabra profética es para edificación, para exhortación y para consolación. Del espíritu, no de la carne. Amén. Sí. Ujú. Bueno, hasta aquí creo que ya quedó entendido cuál es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Sí? ¿Hay alguna duda? No. Dígame. El doctor Atarale, por ejemplo, dice, ¿qué va a pasar con el mundo? Entonces vamos con lo de Felipe, si no hay quien les enseñe. Mire, vamos a segunda de Pedro 3:5. Dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Fíjese. Desde tiempo antiguo Dios hizo los cielos y la tierra, lo dice Génesis 1, empezándolo luego. Ujú. Este propósito de Dios es para fe. Es por fe y para fe, Romanos 1:17. Pero ahí nos dice bien claro que dentro del propósito de Dios, cuando Dios hizo la tierra, el agua subsiste por la presencia. A ver, vuélvalo a leer para que sea conforme a lo que Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos Coma. y también la tierra, la tierra, coma. que proviene del agua. La tierra proviene del agua, ¿se fijan? A ver. Qué raro, ¿ah? La tierra proviene del agua. ¿Y luego? Y por el agua subsiste Y por el agua subsiste la tierra. el pecado. El pecado. Miren, La carne. la carne, la tierra, la carne, fue, el verbo se hizo carne por culpa del pecado. Y mientras haya pecado, va a haber carne. El verbo se va a seguir haciendo carne. Mientras haya pecado, subsiste la carne. Los car wash se hicieron por los carros sucios. Y mientras haya carros sucios, van a seguir los car wash. ¿Sí? Y cayó. Sí, sí cayó. Hasta te sentaste, ¿sí, no? Entonces, usted me hace la pregunta, ¿y qué hacer? El propósito de Dios ya es. Ujú. El propósito de Dios ya es. Dios quiere fe
Y dice allí Lucas 18:8, ¿verdad? Dios quiere fe. Y nosotros somos los árboles que producimos la fe. Árbol es lo que se puede imaginar. Entonces nosotros somos ese huerto que Dios preparó para tener fe. Si usted quiere manzanos, usted va a mantener sano su huerto para tener manzana. ¿Sí? ¿Qué dice? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cuando caiga la revelación, el Hijo del Hombre, ¿va a encontrar fe en la tierra? Cuando caiga la revelación, ¿va a encontrar fe en la tierra? Aquí tenemos que tener conciencia de que no todos tienen la disposición de dejar sus bienes. Están encarnadotes y no quieren. Pero cuando caiga la revelación, ¿va a encontrar fe en la carne? No. Bueno, vamos a ver esto. Lucas 24:7 primero. Vamos a escudriñar este versículo. Nada más uno ya para cerrar con esto. 24:7. Sí. Diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Ok. ¿Cómo lo entiende, doctor? Está bien complicado. No. Bueno, vamos a verlo en lo literal. Vamos a verlo en lo literal, conforme lo vemos en las películas. Sí, exactamente. Dice que el Hijo del Hombre, que Cristo Jesús, va a ser entregado al mundo, que son los pecadores, para que sea crucificado, para que le den muerte. ¿Sí? Que muera el ignorante. Para que muera y que resucite Él por su propio esfuerzo al tercer día. ¿Sí? Eso es lo que dice lo literal. Pero si se fijan, ahí encontramos varios tropiezos. Nos salimos varias veces de aquel versículo que dice, bienaventurado aquel que no encuentre tropiezo en mí. Ay, sí, sí. Nos salimos varias veces. Entonces, aquí nos dice, es necesario, para empezar es necesario. Si yo quiero ser salvo, es necesario que esto pase en mí. En mí. ¿Qué soy yo? Yo soy un espíritu. Soy un alma y soy un cuerpo. Aquí en el cuerpo es donde está el pecado, porque Dios atrapó el pecado en la carne. Aquí está el pecado. Es necesario que el Hijo del Hombre, que la palabra de Dios revelada, sea entregada. Si yo le digo a la hermana Elisa, hermana, le regalo este pincel, usted me dice, no lo quiero, no fue entregado. Ella necesita querer voluntariamente. Ella necesita aplicar su voluntad y decir, si lo quiero, ya le fue entregado. Si ella quiere. ¿Sí? Ok. Dios, ya les dije, en el primer pacto Él ya nos recibió. Ahora nos toca a nosotros en el segundo pacto recibirlo a Él. ¿Sí? Hermana, aquí está mi sabiduría. Y ella, que a veces no se quiere aceptar sabiduría. La soberbia está actuando allí. El pecado, la soberbia, no quiere aceptar la sabiduría que ella. Y dice, no la necesito, yo con la que tengo me basta y me sobra. Bueno, no se cierra el pacto, es necesario que se cierre el pacto. Entonces, voluntariamente. Dice, es necesario que el Hijo del Hombre, es necesario que la palabra de Dios revelada sea entregada a manos de pecadores, al cuerpo. Caramba, ¿cómo? Si el Espíritu Santo da revelación al Espíritu, entonces, ¿cómo va a llegar hasta acá? Fácil. El Espíritu habla al alma, el alma cree, el Espíritu da fe. Sí, el alma cree. Cuando el alma cree, aquí, cuando yo lo creo en mi mente, lo establezco en mi cuerpo, lo meto aquí, someto los pecados. Yo someto los pecados que trae. Rico,
Mira qué guapa está la vecina, vamos con la vecina. Mi mente, hey, no es correcto, ella tiene su compañero. Ya la sometí. Pero soy yo por mi creer. Rigo, vamos a tomarnos unas 3 cocas y luego seguimos. El doctor ya me dijo que la coca es un poco mala, bájale. Ajá. Oye, vamos a alcoholizarnos. El doctor ya me dijo que el alcohol va a hacer daño a este cuerpo, el cual es Cristo Jesús que se hizo carne. Y es mi medio de transporte para yo andar en este mundo. Bájale. Hasta que logre quitarlo. Pero es mi voluntad, soy yo. Romanos 14, 14 otra vez. Romanos 14, 14. ¿Sí está quedando claro? No es que en sí las cosas sean pecado, todo lo que viene de Dios, todo es bueno. Yo soy el que hago que parezcan buenas o malas, útiles o inútiles, que sirvan o que no sirvan, pero está en mí. 14, 14. Sí. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Así de sencillo. El que piensa, el que cree. Volvemos otra vez a pensar. Si yo creo que algo es inmundo, para el que lo cree, lo es. Por eso es bienaventurado aquel que no encuentre inmundicia. ¿Por qué? Porque no va a tener trabas. Y si no encuentra inmundicia en la palabra, mejor. Salud. Gracias. Entonces volvamos otra vez al principio. Porque es necesario que el Hijo del Hombre, que la palabra revelada, que llega al Espíritu y pasa al alma y llegue a manos de pecadores. Manos es poder, autoridad. Es necesario que la palabra de Dios revelada llegue hasta la carne. Y volvemos ahí otra vez a Lucas 18:8. ¿Encontrará fe en la carne? Entonces, Sus actitudes. Eso significa la crucifixión y la resurrección. La resurrección es cuando usted recibe a Cristo Jesús otra vez. Mire, aquí cuando usted cae al infierno, aquí está la muerte espiritual. ¿Sí? Cuando yo me olvido de la palabra de Dios que es vida, yo muero espiritualmente. Él muere para mí, es como cuando se enojan 2 amigas. Para mí estás muerta. Es un decir, ¿no? Lo veo muy seguido en mis hermanas. A mí está muerta también, ahora después. Bueno, aquí es la muerte espiritual. El espíritu y el alma se olvidaron de la palabra de Dios. Murió el ser espiritualmente. Sí. Entonces aquí ya no está Cristo. El Cristo se hace carne, pero aquí todavía está en carne, no está en espíritu. Cuando Cristo llega a la sabiduría, a mi alma, cuando Cristo llega a mi alma, otra vez, como ya estaba muerto, está resucitando ahora en mi alma, en mi mente. En la resurrección. Esa es la resurrección. Por medio de la resurrección es como se salva el alma, es el nuevo nacimiento. Nicodemo necesitaba conocer la revelación para nacer de nuevo y salvar su alma. El espíritu ya es salvo. Ahora era necesario salvar el alma. El primer pacto salva al espíritu por carne. El segundo pacto salva al alma por sabiduría. ¿Sí? Por eso son 2 pactos. La enramada, ya les hablé de las enramadas. La enramada primero es Moisés. Después es Elías o Juan el Bautista, es lo mismo. Y finalmente es Cristo. ¿Sí? Elías. Perdón, Moisés. Moisés le fue dada la palabra para la carne. ¿Sí? Elías es el alma. Y actúa por fe. ¿Se fijan? Actúa por fe. El espíritu es acá Cristo Jesús.
la palabra de Dios que llega al Espíritu. La palabra de Dios llega al Espíritu, no llega a la carne. Aquí, en Moisés, conocemos el pecado para arrepentimiento. Juan el Bautista viene predicando la palabra, preparando el camino para la palabra. Amén. Cuando éste ya está preparado, llega la revelación. Si no hay fe, no hay gracia, no hay regalo. Si no hay fe, si no se actúa en fe, no llega revelación. Por eso dice, es por fe para que sea por gracia. No hay otra circunstancia. No es por dinero, no es porque fue a la iglesia toda su vida, no, es por fe, porque actúa en fe. Actuar en fe es andar por fe y no por vista. Amén. ¿Sí? Ok. Ahorita ya ve que creía que ya habíamos terminado, pero salieron dudas. Seguimos. Otra doc. No, ese era mi otro. A ver. ¿Sí? Bueno, por hoy va a ser todo. Usted sí, en pregunta.